Las personas no binarias aún son una población invisible, desconocida y de muchas formas incomprendidas, por lo que hablar de ellas y sobre ellas para visibilizarles es un acto de justicia. A partir de que eres no binaria ya cambia toda tu vida, sí, en el sentido de muchas situaciones que tienes que enfrentar como discriminación y demás, pero al final sigo siendo yo, ¿no? Y la persona que he sido desde pequeño sigue siendo parte de mí. Los recuerdos que he construido, lo que he aprendido desde entonces, al final siguen siendo yo, ¿no? Entonces, es como abrazar todas las partes de ti. O sea, es una cosa difícil de entender para las personas que no les atraviesa esto, ¿no? Porque la gran mayoría, pues estamos educados para seguir patrones de comportamiento, ¿no? Esto es la ética, la educación, ¿no? Que nos dice, esto es lo que está bien. Y si tú eres así... Se estima que en México son 340.620 las personas que se identifican como no binarias, de las que más de la mitad son menores de 24 años y más del 80% sabían que no eran binarias antes de los 17 años. Así lo deja ver el primer informe con datos estadísticamente representativos sobre personas no binarias en México, realizado de manera conjunta por el Instituto Williams de la Universidad de California en Los Ángeles y JAG México, a partir de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género en México, elaborada por el INEGI en 2021. Una persona no binaria es una persona que no se identifica entre lo masculino y lo femenino. Generalmente nos decían que, o la creencia era que las personas masculinas y femeninas eran lo único que existía. Y pues en medio de esas grandes, de esos dos géneros, es que existe toda una pléyade de diferentes identidades, entre las cuales pues habitamos las personas no binarias. Y que podemos ir transitando, podemos ir evolucionando en cuanto a nuestra concepción del propio género y de nuestra propia identidad como persona. Es un proceso, ¿no? Gradual, en el que no te despiertas un día y dices, ya sé qué soy, ¿no? Porque desde chiquito yo no sabía estos términos, ¿no? Entonces vas creciendo y te dicen que tienes que usar ciertos colores, cierta ropa, que te deben de gustar ciertas cosas, jugar con ciertas personas. Pero en el momento en el que yo descubrí estos términos, dije, ahora entiendo cómo me he sentido, ¿no? Que no es ahora que ya soy un adulto, sino saber que pude haber vivido otra vida, es lo que me hizo pensar que no estaba siendo yo realmente, ¿no? Al hablar de binarismos, retomamos el concepto informático del sistema binario, en el que solo utiliza dos cifras para representar todos sus números, el 0 y el 1, aludiendo a que únicamente existen dos géneros, masculino y femenino. Viene dentro de la estructura del ser humano, en donde dentro de la identidad de género, dentro de esa construcción interna, pues de repente es una persona que está en un mundo que es preferentemente binario, en donde ves a las personas con vulva que les llaman mujeres y las visten de rosa y usan pelo largo y se maquillan, y por el otro lado ven a hombres personas con pene que les llaman hombres, que son, pues ya sabes, feos, fuertes, formales, proveedores, todo este rollo, y esta persona dice, yo no soy ninguna de las dos, pero ni cerquita, no me identifico ni como un hombre ni como una mujer, sino todo lo contrario. Además, que hay quienes insisten en usar como sinónimo los conceptos sexo y género. Son dos cosas distintas, ¿no? Sexo es una categoría biológica que habla de cromosomas, de gónadas, de una cierta anatomía, y género es el conjunto de ideas que se tiene en una sociedad sobre qué es ser hombre o qué es ser mujer, qué es lo femenino, lo masculino. Las identidades no binarias no son nada nuevo. Han sido reconocidas durante milenios por culturas y sociedades de todo el mundo. Pero en años recientes, persiste una creciente demanda social y legítima por reconocerles, y sobre todo, una necesidad por respetar sus derechos humanos. Pero es pertinente subrayar que no es lo mismo que orientación sexual. En este sentido, la mayoría de las personas no binarias se identifican como bisexuales, seguido de heterosexuales. La orientación sexual pues está definida como la capacidad que tenemos los seres humanos de sentirnos atraídos, ya sea eróticamente, o sea, de manera placentera, que nos cachondeamos, pues, o amorosamente,
o vincularmente, sentimentalmente, que es el amor. Y tampoco con lo que se denomina género fluido. El género fluido es una persona que puede, como su nombre lo indica, fluir, ¿no? O sea, hoy puedo vestirme así, ¿no? Como me ves ahorita, pero resulta que a lo mejor mañana me pongo una blusa de estas strapless, ¿no? Por los hombros descubiertos, y me voy a maquillar y entonces me voy a poner una peluca, pero entonces al siguiente día me pongo una falda y una camisa como estas, y entonces fluyo dentro de una identidad masculina. Yo estoy hablando, poniéndome yo como ejemplo, pero también la mujer puede hacerlo, ¿no? Entonces, de repente juegas con eso y te sientes cómodo. Tampoco con la intersexualidad o con ser una persona transgénero. Las personas transgénero son personas que desde pequeñas no se identifican con el cuerpo y el sexo que les ha sido asignado al nacer. Sin embargo, existen personas trans que se identifican como personas no binarias. Las personas trans, su experiencia es sobre todo de su corporalidad y de su apariencia física. Nunca me sentí conforme con prácticamente los estereotipos que se implantan desde el inicio sobre cada rol que tiene ser masculino o femenino. Desde muy pequeño ya tenía algunas inconformidades al respecto, como el simple hecho de que dijeran cosas como que las niñas se forman primero y los hombres después, ya me causaba una incongruencia, no me sentaba bien desde ahí. En ese mismo sentido, al ser una persona, al encontrar o al conocer estas definiciones, pues me fui identificando con estos procesos. Naturalmente, pues se me había concebido como una persona identificada dentro de un género, pero conforme he ido pues descubriendo en mi propia vida, es que he ido evolucionando esos conceptos acerca de quién soy y cómo es que ha estado y cómo es que mi vida ha llegado a estos procesos identitarios en los cuales ahora me encuentro. Logré encontrarme dentro de este término de expresión de género porque a lo largo de mi vida siempre me sentí como que estaba yo en medio de todo. A mi punto de vista y a la manera en la que se me había criado, no pertenecía yo a nada. No era ni lo suficientemente masculino para ser un hombre, ni lo suficientemente femenino para que me consideraran una mujer, ¿no? Y al final de cuentas, al descubrir mi identidad como una persona no binaria, todo hizo sentido para mí. Las personas no binarias no están confundidas con su identidad de género ni siguen una moda. No es una fase y su postura va más allá de la vestimenta o encasillarse en un arquetipo de género. Por eso hablamos ya de más identidades y por eso esto comienza a ser un poquito más extenso. A veces un poco, lo veo hacia afuera un poquito y dicen, híjole, es que no entiendo qué está pasando ahí, no entiendo quién eres ni de dónde vienes, pero tampoco hay que entenderlo, sino también hay que acompañarlo y nombrarlo. Si bien es necesario su reconocimiento legal, también exigen que toda la sociedad los reconozca, que volteemos a verlos y dejemos de pensar en términos binarios, porque la diversidad humana es mucho más amplia. Entiendo que la identidad se entiende como las personas que se perciben como, ¿no? Pero al final me estoy viviendo como soy, viviendo en libertad y sin pensar en lo que me han dicho que tengo que ser, ¿no? Entonces, para mí eso es ser una persona no binaria. Al final de cuentas, siento que este es un ejercicio muy personal y que, por ejemplo, sí disfruto cuando yo lo decido traer mi falda escocesa o de pronto si quiero hacerme un gran delineado gráfico lo puedo hacer con la libertad, pero es algo que ha sido un proceso muy personal y creo que eso es lo que me ha enriquecido en este transcurso y trayecto en mi vida como una persona no binaria.
Vivimos en un mundo en donde todavía la heteronorma, la heterosexualidad, el binarismo es el que controla, ¿no? Entonces, si no te atraviesa, o sea, si realmente no tienes un hijo o tienes un hermano, una amiga que quieras mucho, que realmente tengas que entenderlo, es muy difícil que la gente se ponga a pensar en estas cosas. El panorama que hoy en día enfrentan las personas disidentes de género es de marginación y discriminación, una realidad en la que se les cuestiona, se les niega su existencia y se les ridiculiza. Mi familia creo que la ignora, como que está consciente, pero realmente lo ignora, lo evita, no entra en conversación al respecto. Hay algunas conversaciones sobre que no les gusta tal vez cómo me llego a vestir, que no les gusta tal vez el tipo de actitudes que tomo. Por ejemplo, desde la secundaria se me llama mucho la atención por tal vez llevarme mejor con hombres o por tener un tipo de comportamientos masculinos, como lo llamaban ellos, y que no era de toda una señorita. Cuando además tienes la amenaza de tu institución religiosa de que eso es un pecado, de que te vas a ir al infierno, de todas las sandeces que dicen muchas veces los curas. Entonces, hay un cambio generacional muy marcado en cuanto a la aceptación que están teniendo jóvenes, mujeres, hombres y de identidades distintas, ¿no?, con respecto al uso de sus propios cuerpos y de su propia sexualidad. Una experiencia que se agudiza en poblaciones pequeñas, como es el caso de Jared, estudiante de la UNAM. Mi hermano tiene una situación muy similar con el género. Yo creo que ambos seríamos no binarios y a él tal vez sí hay una opresión mayor porque es hombre y él llegó una vez a ponerse una playera de mi hermana y se le cayó el mundo a mi familia. Entonces es algo que tal vez estaba mejor conmigo como mujer, pero peor con mi hermano como hombre. Durante su infancia, la mitad de las personas no binarias fueron insultadas u ofendidas, mientras que más de un tercio fueron rechazadas o excluidas de actividades sociales. En tanto, 1 de cada 10 fueron obligadas por sus padres a acudir a alguna terapia de conversión para modificar su identidad o expresión de género. Como consecuencia de esta invisibilización histórica, la mayoría vivieron altas prevalencias de problemas en su salud mental como estrés, insomnio, ansiedad y cambios en la conducta alimentaria o el peso, mientras que casi la mitad manifestaron haber tenido pensamientos suicidas en algún momento de su vida. Por lo que desde hace años fue necesario impulsar reformas legales que reconozcan la identidad de este sector de la población, algo de lo que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha posicionado cuando en junio de 2023 emitió un pronunciamiento en el sentido de que las actas de nacimiento se reconozca la identidad de género autopercibida por cada persona. El hecho de que para nosotros tengamos la oportunidad de expresar nuestro género y nuestra identidad en un documento legal nos respalda ante el Estado, pero de cualquier manera nos mantiene pues en un limbo porque no hay políticas en las que se nos incluya como una realidad. Para mí me parece de pronto que estas figuras legales con las que ya contamos gracias al trabajo de muchas personas, incluida la magistrada, a quien realmente yo considero que hay que siempre honrar en esta generación. En el caso de México, la magistrada Osiel Baena marcó un antes y después, convirtiéndose en un símbolo de proceso de visibilizar lo no binario al irrumpir en la escena pública cuando en octubre de 2022 asumió el cargo de magistrada no binario en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Para mí fue muy difícil asumirme como una persona no binaria, pero justamente romper el techo de cristal significó para mí ponerme esos tacones y esa falda que en mi infancia me hacían la más grande de las ilusiones. Entonces rompí mi techo de cristal y dije, ya no me va a interesar, ya no me importa el que dirán, lo voy a hacer para mí. Antes del magistrade, en México se habían registrado 4 casos de personas que lograron obtener sus actas de nacimiento y CURP con el reconocimiento no binario. La palabra transición es importantísima en nuestra comunidad LGBTIQ+.
porque transicionar es una decisión personal, es una decisión de valentía, es una decisión de entereza, decir, sabes que a partir de hoy me asumo como tal, eso es lo que me representa, lo que yo me siento, tomas esa decisión y lo haces abiertamente sin importarte de qué dirán. Pero sin duda, al mostrarse abierta y libremente con su identidad, Osiel Baena como magistrade ejerció hasta su muerte un activismo más allá del ámbito judicial, a favor de los derechos político-electorales de la comunidad LGBTIQA+. Muy poco se habla de la discriminación estructural y sistemática que vivimos las personas LGBTIQ+ para llegar a estos espacios. Ya que el reconocimiento legal de la identidad es un derecho llave, porque en cascada garantiza otros como cuentas bancarias, títulos universitarios y atención médica. Pero más allá de cambios en el reconocimiento de identidad de género como los logrados con el acta de nacimiento, la credencial de lector o el pasaporte, la falta de homologación de criterios por parte de las autoridades para otros trámites, como el acceso a servicios bancarios. Se sigue batallando con el Servicio de Administración Tributaria para poder obtener un RFC que reconozca nuestra identidad como personas no binarias y que no choque con lo que dice el acta de nacimiento, porque el acta puede referirnos ahora con lo que sucede en Ciudad de México, que se reconoce la identidad de las personas no binarias, pero al momento de que queremos tributar en el SAT, no podemos hacerlo porque tenemos esta disparidad entre lo que dice, entre lo que acepta el SAT y entre lo que acepta el registro público. Sí, sí he pensado en eso. Ahorita he tenido que esperarme porque estoy con esto de la titulación y aunque tenemos como el derecho a esto de los documentos y de la educación, pues a veces tienes que escoger entre uno u otro, porque si cambian mis documentos entonces ya no puedo tramitar lo que sigue de la escuela, ¿no? Entonces he tenido que esperar por ese tema. Aunque el Estado nos reconoce esta figura ya legal de como las identificaciones y el acta de nacimiento, sigue siendo un proceso sumamente complicado el que las personas que incluso, por ejemplo, trabajan en estas instituciones bancarias tengan un protocolo para actuar de una manera correcta, que se respeten los pronombres, que incluso en esos pequeños detalles creo que seguimos fallando, ¿no? Tema que estaba en la agenda de Le Magistrade y le resultaba prioritario en la lucha por el reconocimiento pleno de sus identidades. Yo no he cambiado los títulos porque necesitaba yo los documentos primarios para poder hacer los cambios de los títulos. Porque te digo, toda la documentación la tenemos que estar modificando. Por ejemplo, empecé con la credencial del lector. Quería sentar un precedente importante en materia electoral. Luego mi acta de nacimiento, de ahí me llevó a la CURP, que en automático se modificó. Luego el pasaporte y ahora estoy emprendiendo la lucha para cambiar los títulos de mis carreras. De igual forma, es necesario generar espacios y políticas en materia de salud física y mental, así como en lo laboral, en beneficio de este sector de la población y de sus familias. La situación laboral para personas no binarias es bastante complicada y es muy compleja porque generalmente se nos relega a que de nuevo volvamos al closet. Ahora es un closet laboral en el cual ahora tenemos que vivirnos y encasillarnos dentro de la perspectiva de lo masculino o de lo femenino. Y aunque sí hay sitios y aunque hay lugares que se han vuelto bastante amables y hasta cierto punto aliados de la comunidad, lo cierto es que la gran mayoría de las personas, de las comunidades, empresas, de los sitios de trabajo, no son tan cómodos y no son tan agradables para la comunidad no binaria. Pero también cabe mencionar la centralización que hay con esto, que aquí en la Ciudad de México tenemos, por ejemplo, la UCIP, ¿no? Para este tema del acceso a la salud también. Pero ¿qué pasa con los otros estados, ¿no? Que tienen que venir aquí para hacer sus cambios o les niegan incluso también en el trabajo, en muchos ámbitos que sí puedes cambiar tus documentos, no puedes sacar, por ejemplo, una tarjeta en un banco. Entonces, la posibilidad de hacer ese cambio
también conlleva otras consecuencias de las que no se habla, ¿no? Que no solamente es justo en estos documentos, sino en las demás instituciones, ¿no? A las que nos enfrentamos. Estamos en una época posmodernista, no quiere decir que esta sea la única verdad, hay muchas verdades, todas son válidas, aquí lo que se busca pues es el respeto entre seres humanos. Reconocer a las personas no binarias es un hito en México, un país en el que cerca de 5 millones de personas se autoadscriben como LGBTIQA+, de acuerdo con la INDICEC del INEGI. Sin embargo, persisten ideas no basadas en la evidencia científica. Los psiquiatras hoy tenemos una idea muy clara de que la orientación sexual y la identidad de género son simplemente parte integral de las personas y se tienen que dejar crecer, llevar y funcionar. Los padres tienen la propia educación sexual que tuvieron muy deficiente en primaria, secundaria y chance prepa. Mantienen pensamientos binaristas de que solo hay hombres y mujeres y tienen una visión patologizante. Básicamente creen que si tú eres o perteneces a la diversidad sexual, estás condenado a una vida de dolor y sufrimiento. Es una situación bastante complicada porque generalmente pues cargas contigo todas las expectativas sociales, las expectativas familiares, las expectativas inclusive escolares que se te imponen. Entonces pues no permiten que tu propia identidad sea la que fluya, sino influye mucho el cómo te perciben las otras personas. Afortunadamente tengo el privilegio de tener amistades que han estado para mí y que no cambió nada con ellas, pero en mi familia sí fue totalmente diferente. Yo no me hablo con mi madre por este mismo tema de la transfobia. Con mi padre también ha sido un poco diferente, pero creo que el punto está en ver que hay personas que sí quieren intentar cambiar su forma de ver la vida y hay personas que no. Entonces, pues es eso, o sea, a veces el conocerte y respetarte y defenderte te ayuda a no permitir que otras personas te vulneren. Por lo que las personas no binarias piden que en un primer momento sean respetadas para en un futuro no se les cuestione su identidad. Y a pesar de que hemos trabajado en ello y a pesar de que sí ha habido una evolución, un salto constante entre lo que sucedía hace 15 años a lo que sucede hoy en día, pues sigue existiendo la discriminación. Sigue habiendo gente en la calle o en las filas que se atreven con autoridad, con supuesta autoridad moral o con supuesta autoridad ética a cuestionar tu vida, tu apariencia física, tu expresión de género, tu forma de hablar. Entonces, por lo tanto, pues se vuelve bien complejo y bastante difícil porque, pues, por más que quieras, no puedes ir educando a todas las personas con las que te encuentras en la vida. Es indispensable que, como personas no binarias, sigamos haciéndonos presentes, que sigamos siendo visibles y que, pues a pesar de todas las complicaciones, vivamos de manera auténtica y sin miedo. Creo que es el legado más importante que puedo rescatar de Ociel, porque se enfrentó a un sistema político, a una sociedad en donde está arraigada el machismo, cuestionó muchísimos de los procesos en los que se imparte justicia, los procesos para todas, todos y todes, en donde nos hizo presentes en un estrato en el que jamás creímos que íbamos a estar. Entonces, para mí el legado más importante y la lección con lo que yo siempre voy a compartir es mantenernos siendo visibles y viviendo de manera auténtica. No hay mayor revolución ni mayor acto político que vivir y existir siendo una diversidad. Entonces, vivamos con orgullo, vivamos sin miedo
y seamos auténticos. Las juventudes que estén por ahí también sepan que no hay un manual para ser una persona no binaria, no hay una regla, no hay que cumplir con las expectativas de nadie, simplemente hay que reconocernos y amarnos dentro de esta expresión que nos está permitiendo vivir una libertad y de reconocernos a nosotros mismos como individuos, como personas únicas, y que sigamos adelante.